Gracias, vámonos con este tema a debate. Le doy la bienvenida a la doctora Blanca Ivonne Olvera, doctora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, y Carla Sánchez Acevedo, activista feminista y especialista en temas de género y empoderamiento de las mujeres. Gracias a las tres por estar con nosotros. Aquí lo que queremos establecer es cuál es la situación real del papel de la mujer en la sociedad en general. Blanca Ivonne Olvera Lezama, la verdad es de que hace falta mucho por hacer, pero digamos que vamos en el camino correcto, se han avanzado en cuanto a leyes, en cuanto a la paridad en los salarios. ¿Vamos bien o no, Blanca Ivonne? Pues como lo has dicho, Alberto, por un lado, vamos muy adelantados en lo que va en paridad de género, porque pues ya hay el 50% de mujeres diputadas y senadoras en el Poder Legislativo, porque tenemos una presidenta mujer y eso nos coloca en los primeros lugares de América Latina, pero hay otros rubros en los que vamos muy atrás todavía, que falta mucho por hacer, que es en las comunidades, que es en la población en general, porque todavía esta situación de cultura, la famosa cultura patriarcal, que nos obliga a vivir esa violencia, siendo el primer lugar en matrimonio infantil, en embarazo infantil, en abuso infantil en niñas, pues eso es una violencia terrible, ¿no? Porque esos matrimonios infantiles son violaciones autorizadas por toda la comunidad. Entonces, la violencia existe y persiste. Todavía también en lo que vamos atrasados es en procuración de justicia, las investigaciones, hay muchas investigaciones fallidas, hay investigaciones que se retrasan por la falta de la capacitación y del capital humano que se necesita en las procuradurías. Fernanda García, directora de la Sociedad Incluyente del IMCO, ¿cómo ves tú la situación? Pues estoy de acuerdo con Blanca, lo que comentaba. En el ámbito político, legislativo, hay grandes avances, pero lamentablemente no se ve lo mismo en el sector privado. Vemos una participación económica de las mujeres por debajo del promedio mundial y por debajo del promedio regional, y estamos por debajo de países como Argentina, Chile, Colombia. En México, 46% de las mujeres tienen un empleo o buscan uno. Esto es bajísimo. Y no solamente eso, las que participan tienen condiciones laborales más precarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienden a ganar menos ingresos en comparación con los hombres, la mayoría está empleada en la informalidad. Esto implica tener menor acceso a seguridad social, instituciones de salud, ahorro para el retiro, y además penalizan los ingresos. Por otro lado, también no podemos ignorar el tema de la violencia laboral que prevalece en los centros de trabajo, y por otro lado el tema de los cuidados, ¿no? Hoy por hoy las mujeres siguen realizando la principal carga de cuidados, y eso pues limita también la participación que pueden tener en el mercado laboral, y no solamente eso, sino que puedan acceder a puestos de mayor jerarquía. Hoy 3% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres, bajísimo. Exactamente, ahí está la situación. Por ejemplo, tenemos presidenta mujer, Carla Sánchez, la encargada de los negocios para darle el desarrollo al país es Altagracia Gómez Sierra, una mujer. ¿Ahí va o cómo ves tú la situación, Carla Sánchez? Hola Alberto, muchas gracias. Pues mira, me es importante comentarte, de acuerdo a lo que acabas de establecer, que desde luego, pues para empezar, en México la población de mujeres, pues somos más de la mitad de la población, y eso habla de que México tiene rostro de mujer, que se debe de juzgar incluso con perspectiva de género. Me parece muy importante que ahora vivimos un contexto
pues muy interesante, porque ya lo comentaron, tenemos la primera mujer presidenta, pero yo esperaría que no únicamente tengamos una presidenta, yo esperaría que tuviéramos también servidoras, funcionarias públicas que estén del lado de las mujeres y que estén a la altura de lo que hoy merecemos las mujeres mexicanas, que se refleje todo lo que están haciendo y todos los avances que hemos tenido en temas de medidas afirmativas, en temas de cuotas de género, hasta llegar en el 2018 lo que fue la paridad, y que sobre todo ellas se involucren, pero se ocupen de los verdaderos problemas por los que atravesamos las mujeres. Ahí me gustaría establecer que ahorita, pues hoy por hoy, 2024, hay una tendencia muy alarmante de pues porcentaje de incremento de violencia en las mujeres, que pues son estados como lo es, por ejemplo, el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, por mencionar algunos, y que pues seguimos en total impunidad hacia esas víctimas. Creo que ahí está el punto del asunto que tendríamos nosotros que empezar a mejorar, pero que sobre todo en estos 16 días de activismo no solamente se hable y se trate de generar ciertas cuestiones que según nos ayudan, sino que realmente se juzgue con perspectiva de género y se ayude en este tema. Hay avances en unas partes, en otras no. Sigue siendo muy vulnerable la mujer, sigue siendo víctima de sus parejas, generalmente hombres, y entonces quisiera que me dieran su opinión sobre por qué ocurre esto todavía en el 2024 en un país como el nuestro que está empujando para lograr un mejor estadio. Blanca, Fernanda, Carla, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con sus opiniones. Entonces, estamos de acuerdo en que se han ido ganando espacios, han ido obteniendo pues lo que se merece de manera equitativa. Ya lo dices, Carla, pues son mucho más mujeres que hombres en la sociedad, entonces pues deberían eso ser ya un denominador común desde hace muchos años. Pero la violencia, Blanca Ivonne, ha aumentado, la violencia de género. ¿A qué se debe? ¿Los hombres, la sociedad mexicana somos muy machistas? ¿O cuál es el factor que ves, Blanca Ivonne? Mira, yo ya hablaba de la cultura patriarcal, pero es que hay que profundizar en ese tema. La cultura patriarcal viene desde el derecho, desde las leyes que se crearon cuando empezó la humanidad. Entonces, estas fueron a favor de los hombres, ¿no? Por eso es que ellos tenían el privilegio de estudiar, de trabajar, mientras nosotras no, de votar. Y como dices bien, fuimos ganando esos derechos. Pero hay ahora sí, los detalles, ¿no? Y esos detalles que nos obligan a tener nosotras la responsabilidad de los cuidados. Esta cultura y estas leyes, pues, se crearon para hacernos de propiedad de los hombres, ¿no? Por eso es que cuando contraemos nupcias, adquirimos el apellido del hombre. ¿Por qué? Porque somos de su propiedad según esta cultura patriarcal que es totalmente una falacia. Igual que los hijos, ¿no? Ay, que le dé su apellido, ¿no? Y el darle su apellido que es de propiedad del hombre. Entonces, en base a eso, es que el hombre dice, esto es mío. Entonces, con esto yo lo puedo golpear, maltratar, tirar, romper, privar de la vida, porque es de mi propiedad. Esa es la cultura patriarcal, ¿sí? Y esa es la que se radica en la educación sí, que recibimos en todos lados. Y están los pequeños detalles. Por ejemplo, esto que te decía del apellido, pues se pueden hacer estos cambios que se han hecho en muchos países para que no se tenga el apellido del hombre, y otros más que más adelante comentaré. Exactamente, Fernanda García. Apenas se acaba de dar a conocer hace unos momentos que detuvieron a este joven, es un chamaco, el agresor de Melanie, esa jovencita ahí en Tamaulipas, que el chamaco salió y la agarró a golpes como si fuera otro hombre, la dejó casi con la pérdida de un ojo. O sea, ¿por qué ocurren estas cosas? Es un estudiante, es un chavo, era novio de ella. ¿Qué será lo que pasa, Fernanda? No, por supuesto es algo inaceptable que sigan sucediendo ese tipo de situaciones. De verdad espero que las autoridades puedan llevar a cabo este caso como corresponde, como decía Carla,
con perspectiva de género, que tenga el acompañamiento que se necesita, porque también esa es otra. Una vez que pasa, no se da la atención y no se da el seguimiento y se revictimiza no solamente a la víctima, pero sino también a la familia y a su alrededor. Entonces, pues bueno, espero que eso vaya o que termine, ¿no? El proceso pues como debe ser. Y pues regresando a esta pregunta, ¿por qué sigue persistiendo la violencia? ¿Por qué persisten las brechas? ¿Por qué persiste la baja participación de mujeres en el mercado laboral? Pues justo han habido cambios en el tiempo, y esos cambios en el tiempo es que hoy las mujeres, aunque la participación es baja, participan más en el mercado laboral que lo que participaban hace 100 años, eso sin duda. El tema precisamente es que todo lo demás no cambió. Entonces las mujeres siguen teniendo que enfrentar este tipo de legislación que no responde a la realidad del mercado laboral, tienen que enfrentar políticas públicas que no han evolucionado y tienen que enfrentar sistemas que tampoco cambiaron. ¿Y qué me refiero a esto? Las mujeres siguen siendo las y no se ha repartido. Y eso, pues al final, México se sostiene en una red de cuidados familiar, que por supuesto es muy conveniente, pero no para todas las personas. Carla Sánchez, antes de irnos a la siguiente pausa, eres activista, feminista, ¿cómo ves este asunto? Y el asunto también de Diego N., este estudiante del Politécnico Nacional, que alteraba vía inteligencia artificial las fotos de sus compañeras para mostrarlas con fines sexuales, o sea, y ya lo absolvieron, que no hay elementos suficientes, Carla. Mira, Alberto, realmente esto es algo indignante. Me parece que ha sido un tema muy importante que ha salido a la luz y que además de eso han tomado muchos medios de comunicación, no únicamente en el ámbito nacional, sino al internacional. Por primera vez, el juez que se encargó de este caso, que es Francisco Salazar Silva, tuvo la oportunidad de dejar un precedente histórico en México y el mundo, porque fue la primera vez donde se iba a juzgar a una persona que cometió delitos de índole de violencia digital y mediática con inteligencia artificial. Y nos damos cuenta de la impunidad que sigue habiendo a través de todo lo que pues se padeció en días anteriores, que a pesar de la movilización de muchas activistas, que a pesar de la propia participación de la activista Olimpia Coral, que es una gran activista a nivel internacional, es que esta persona, este juez, pues no juzgó con perspectiva de género. Yo quiero aquí dejar un punto muy claro. Hablar de juzgar con perspectiva de género no es hablar de los tratados internacionales que ya conocemos, no es hablar de las leyes locales ni federales que ya conocemos y que además costó mucho tiempo y mucho aprendizaje también para las activistas mexicanas que a través de la sociedad civil metieron esta ley para tipificar la violencia digital y mediática. Es entender, procesar y analizar cómo llevas a la práctica todo esto que ya está establecido en papel. Entonces, prácticamente se comprobó, a pesar de todo lo que hizo este sujeto, se pudo comprobar la violencia que ejecutó, pero pues es una lamentable noticia que este juez pues no esté del lado de la justicia y de las mujeres que padecemos este tipo de violencia. Exacto, que le dé un tratamiento como si fuera un tema normal, cuando tendría que ir con esa dirección de violencia de género. Pero pues todavía tenemos que avanzar mucho. Blanca, Fernanda, Carla, hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema que está muy interesante. Gracias. Todavía hace falta mucho por hacer, pero yo veo a las nuevas generaciones, estos chamacos que tienen 18, 20, 25 años, quizá con otra mentalidad, ¿no? Una mentalidad ya mucho más incluyente, mucho más moderna, ¿no? Más actualizada, pero ¿cómo ves tú, Blanca? O sea, ¿tiene que ser generacional o qué tendríamos que hacer para corregir todo lo que se ha cometido de error en el pasado? Vuelvo a la cultura patriarcal. Es que esto es dependiendo de cada familia, de cada persona individual, cómo ha recibido la información a lo largo de su desarrollo de la personalidad, que le diga
que efectivamente hay muchos hombres y muchas mujeres que han cambiado esta perspectiva de género, pero hay otras que se han quedado con esa cultura patriarcal que es la que genera la violencia contra la mujer. Ahora, yo sí quisiera agregar respecto de que si en los casos de violencia contra las mujeres, pues el sistema de justicia penal son encargados tanto las policías como los ministerios públicos como los jueces. En el caso de Diego, yo no conozco la carpeta de investigación y entonces tendríamos que ver por qué dice el juez que no tuvo elementos suficientes. ¿Qué fue lo que le faltó? ¿No? O sea, ¿estuvo bien integrada a la investigación? O sea, eso es lo que nos tenemos que también que cuestionar, porque si la fiscalía también no está dando los elementos suficientes, pues también tenemos que ver que efectivamente haga bien esta investigación para que no haya lugar a duda y que el juez sentencie, ¿no? O sea, tenemos todo esto. Exactamente, pero aquí, si me permites, Fernanda, vamos con Carla. Le ayudaron a todas estas chicas que denunciaron, recuerdo que son 8, y eran 2 casos particulares, con pruebas fehacientes, había más de 2,000 fotos, había 500, 1,500 videos, en fin. Estaba bien integrada la investigación, ¿no, Carla? Desde luego, a ver, quiero decirte que junto con otras compañeras prácticamente hemos apoyado a pues las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Efectivamente son 12 casos en específico, pero esta vez iban por 2 de las carpetas que se habían ya integrado. Más allá de saber si estaba bien o no realizada, que yo puedo decir que en este caso sí estuvo bien realizada, porque además ha habido un gran esfuerzo por parte de la abogada de las estudiantes del Politécnico Nacional, Valeria Mondragón, que ha sido este rostro de justicia ante nuestras compañeras estudiantes, porque además te destrozan la vida. Estas personas no se ponen a pensar en el daño psicológico, en el daño que sufren las familias, que sufren este tipo de violencia, porque también lo virtual es real y esto también daña de manera muy significativa a las víctimas. Más allá de eso, yo sí quiero puntualizar que esto va más allá de la impartición de justicia con perspectiva de género. Lo que pasa lamentablemente en nuestro país es que tenemos juzgadores y juzgadoras que no saben incluso qué es la perspectiva de género, que no están del lado de la justicia y de las víctimas. Tan es así que vemos el caso que tú mencionas, Alberto, apenas que agarraron a Cristian N., que lo encontraron en Nuevo León y que a través de familiares que lo fueron escondiendo, es que pues trataban de ocultar su identidad y este tipo de situaciones que no pueden volver a pasar. Entonces, prácticamente esto nos habla de la falta de impartición de justicia en nuestro país, porque estamos aún muy alejados de lo que requieren las víctimas y las mujeres mexicanas en nuestro país. Exactamente, y es que esta perspectiva de género, lo que hemos visto, lo que yo particularmente he visto es de que pues lo están ganando a fuerza, porque cuando hay estas manifestaciones vienen las anarquistas y se manifiestan de manera violenta pues para que volteen la sociedad a verlas, Fernanda, pero ya tienen más elementos, por ejemplo en las escuelas estos famosos tendederos, ¿no? Que van sobre los profesores, sobre los trabajadores, los propios estudiantes, o sea, hay más elementos ya para denunciar de manera fuerte, ¿no? Escandalosa, que tenga impacto, para que esto ya no se repita, Fernanda. Ay, tu micrófono, Fer. Perdónenme, pero no, bueno, justo lo que decía es, ya cada vez hay mucho más sensibilización del tema, ya se visibiliza mucho más el tema y ya cada vez hay más grupos. Creo que a partir de la marcha del 2020, del 8 de marzo, fue un antes y un después en este tema, ¿no? Hay más fuerza, hay más grupos que están organizados, y creo que ahí regreso a la pregunta que hacías antes del tema generacional, porque entiendo perfecto que sí puede ser un tema individual y de cada familia, pero sí hay una diferencia importante en las generaciones y se mide con los datos, ¿no? La proporción
de personas que antes decían que los hombres tienen que ser los proveedores económicos es mucho más alto en las generaciones entre 45, de 45 años en adelante. Los jóvenes ya piensan diferente y no lo ven así. Esta afirmación también que se pregunta mucho si las madres, si los hijos de las madres que trabajan en el mercado laboral sufren, también viene a la baja. Entonces, creo que sí hay una diferencia y también esto que mencionas de alzar la voz y denunciar sigue siendo un reto porque hay una baja proporción todavía por miedo a las represalias, porque también las personas dicen es que no pasa nada y por qué me voy a exponer a todo esto. Pero aún así sí veo un cambio en un aumento en la denuncia y creo que sí es parte de los cambios generacionales. Blanca Ivonne, yo lo que también percibo es esta teoría del péndulo. O sea, la mujer estaba absolutamente relegada hace 80 años. Pues, o sea, el voto se logró en los años 50 del siglo pasado. O sea, apenas. Ya, quizá algunos consideran que está del otro lado. Mucha exigencia, mucha denuncia, pero esa es la parte de esa deuda que hay con todas las mujeres. Entonces, ¿hay que trabajar así, Blanca Ivonne, o qué propones? Pues hay que hacer cambios y hay que hacerlos graduales, pero efectivos, ¿no? Como que decía yo del apellido, como por ejemplo hay países que cuando se contrae matrimonio, pues el matrimonio es un contrato y por ejemplo en Suiza se acuerda en este contrato matrimonial que el 50% de los quehaceres del hogar los realizará el hombre y el otro 50% es la mujer, ¿no? Entonces, o sea, esos pequeños cambios son los que hacen que vaya cambiando este deber de cuidados que nos impide avanzar y que también genera violencia contra las mujeres. Entonces, y así se pueden realizar muchos cambios en las escuelas, por ejemplo, en los talleres que se dan en la secundaria, pues unos son específicamente para niños y otros específicamente para niñas o adolescentes. Entonces hay que cambiar, como decían mis compañeras, esa perspectiva de género para que pues todos estos oficios que se enseñan en las secundarias de gobierno pues también sean tanto para hombres como para tanto niñas como niños o adolescentes por igual. Exacto. Y así hay muchos cambios. Estos cambios son la cultura, esa cultura patriarcal, esa cultura que va a ir cambiando y entonces va a ser efectiva en ese deber de cuidados. En estas escuelas de primer mundo, en la escuela básica, también, por ejemplo, se dan clases de cocina a hombres y mujeres por igual, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que va cambiando ese chip, ¿no? O cambiarlo culturalmente, doctora Blanca, o a fuerza, ¿no? A fuerza, porque hay una discusión. Un homicidio, fallece la víctima, es mujer, pues que se trabaje como feminicidio. No, pero es que hay que ver si realmente... ¿Qué opinas, Carla? O sea, de entrada debería ser, es un feminicidio. Y ya después ya investigan de otra manera. Mira, Lordo, lamentablemente, pues en este México que tanto queremos y que tanto amamos, tenemos que hacer ruido, tenemos que salir a las calles y tenemos que estar bien organizadas para que nos volteen a ver, para que vean todos estos temas y todos estos casos que sufren muchas de las mujeres que son víctimas de todos tipos de violencia. Yo creo que aquí las autoridades correspondientes en todos los estados y en todo el país tienen que hacer su trabajo. Es parte de lo que ellos tienen que generar para que las mujeres podamos reivindicar nuestros derechos, para que podamos sentirnos seguras en las calles, para que podamos estar seguras de sí mismas, pero también empoderarnos de lo que nosotros queremos, porque realmente de nada nos va a servir. A ver, en estos 16 días de activismo, a partir del 25 de noviembre, que si bien hubo muchas mujeres activistas que salimos a las calles y que estuvimos ahí en un ejercicio que nos da cada vez más unidad y más fuerza, en estos 16 días de activismo
Yo sí te preguntaría, ¿realmente lo ideal es seguir poniendo moñitos naranjas? ¿Realmente lo ideal es seguir poniéndonos pintura en las manos para hacer murales? ¿O realmente estos 16 días de activismo nos pueden ayudar a analizar, pero sobre todo a profundizar nuestro sistema judicial, ¿no? Que tanto nos hace falta. Porque yo te puedo decir, el Poder Judicial está lleno de videos de cómo hacer una denuncia de violencia, cómo es que las víctimas se pueden acercar, ante quién pueden llamar, pero ¿acaso a través, por ejemplo, del caso de Diego N. no se cometió impunidad? ¿No se le dio verdadera voz a las víctimas? Que como ya tú dijiste, se comprobaron más de 166,000 fotos reales y modificadas por Diego N. Yo creo que aquí está realmente el trasfondo y la importancia de estos temas que en realidad merecemos hoy en México. Yo lo que veo es que esa generación, los jueces, los ministerios públicos, pues todavía traen la vieja escuela y que tendríamos que esperar, Fernanda, a que los jóvenes de ahorita que tienen 20, sus hijos ya traigan otra dinámica. Te quedan 30 segundos, Fernanda, para concluir. No, bueno, creo que sería muy, muy triste pensar eso. Yo creo que más bien, o sea, no podemos esperar a que los jóvenes que tengan otro chip lleguen al poder, porque entonces van a pasar otra generación y vamos a seguir teniendo este tipo de resultados, pero más bien que las autoridades que hoy ocupan esos puestos realmente se tomen las capacitaciones en serio, porque al final también el sistema del Poder Judicial ha tenido reforma tras reforma y entonces pues las capacitaciones acaban no siendo un poco más de margen que realmente tomadas en serio, pero creo que sí se tiene que tomar pues cartas en el asunto y pues ojalá que se atienda. Sí, lo que estamos de acuerdo es de que falta mucho por hacer, ¿no? Y las mujeres son la mayoría y las mujeres han sido muy relegadas en la historia de la humanidad y falta mucho por hacer para lograr esta equidad, esta justicia que es inevitable y que es obligada para una convivencia como la que tenemos en este planeta. Blanca, Fernanda, Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos. Aquí hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a las 3. Gracias, Alberto.